Bienvenido a Tiempo de Cambio con el apóstol Guillermo Maldonado, escritor, maestro y conferencista. Reciba hoy un mensaje que impactará su corazón con los principios de la palabra de Dios. Él quiere darle sentido y propósito a su vida hoy. ¡Qué bueno es Dios! Le damos un aplauso. Pero bueno, ¿cómo están, muchachos? Pastor Alejandro, una vez más, gracias. Pastora Yulisa, qué bueno tenerlos. Quisiera que entremos en tópico. Ustedes son médicos de profesión, dentistas, les gustaba sacar muelas y dientes. Cuéntenos un poquito de hondureños, cuénteme, Alejandro. Sí, muchas gracias, apóstol. Sí, nacidos hondureños, y Dios nos dio el honor y el privilegio de permitirme estudiar odontología, ser cirujano dentista, y eso pues realmente agradezco a Dios por haberme permitido, darme la oportunidad de graduarme en la universidad, y siempre pensé en términos de servir a Dios y servir a la comunidad. ¿Y tú, Yulisa? Sí, pastor, realmente damos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de poder llegar a la universidad, cosa que muchos de los hondureños no es posible, pero Dios en su misericordia nos llevó a la universidad, nos graduamos como cirujanos dentistas, yo 6 meses después, y ahí fue donde los conocimos, nos hicimos novios y nos casamos. ¡Qué bueno! Cuénteme cómo era su vida, cómo era, muchos que me están viendo, y tal vez Dios les va a hablar a ellos. ¿Cómo era la vida después que ustedes, cómo fue su vida? Cuéntenos un poco, su trasfondo. Sí, nuestra niñez, personalmente mi niñez fue del campo. Mi padre, Dios le dio la oportunidad, él fue un ingeniero agrónomo, graduado en el Tecnológico Monterrey, tenía su maestría, su doctorado, y nos permitió vivir en el campo toda mi infancia, una vida de campo. De ahí entramos a la ciudad por los negocios, pero tuvimos una vida personalmente disfuncional, los problemas del diario vivir, los matrimonios, el alcoholismo de mi padre, el adulterio, había de todo, quizás en abundancia financieramente, había un vacío, había algo que gemía por dentro en mi espíritu. Y recuerdo que toda mi vida estuve en un colegio de varones, en colegio, y cuando me gradúo, apóstol, voy al ejército. Estoy en el ejército, solo varones. En la casa fuimos solo varones. Entonces vengo de ese perfil cortante, de un trato bastante fuerte, ¿no? Pero estando en la universidad, llegué golpeado, herido, con muchos problemas familiares en el entorno, y recuerdo que había un joven predicando, y yo iba pasando por la plazuela, eran miles de jóvenes, y ese joven, yo quisiera saber quién es, quisiera saber el nombre, no lo recuerdo, pero me señaló con el dedo y desde largo me gritó y dijo: a ti, joven. Y yo iba caminando, yo nada que ver pues con las cosas del Señor. A ti, joven, ti te digo. Yo volteé a ver a otro lado y yo quedé paralizado y dije: para mí, me dice: a ti te digo, el Señor te llamó de los confines de la tierra, tiene un propósito, te ha llamado y te ha escogido, has estado al borde de la muerte. Me profetizó, y esa palabra me marcó. No me explico cómo, pero yo empecé y lo recuerdo como el mismo día. ¿Y tú, Yulisa, cómo fue tu hogar? Bueno, le doy gracias a Dios, pastor, porque mi papá, siendo yo una niña de 7 años, a esa edad más o menos, desde que éramos pequeños, ellos pertenecían a la religión católica, pero a la edad de 7 años sucedió algo en el hogar y mi papá decide ir a la iglesia de un primo de él. Y yo llego de 7 años, yo soy posiblemente de esas pocas niñas que llegan a la escuela dominical, fue traídas por su papá y su mamá, y me quedé para siempre en la iglesia. Tuve la oportunidad de ser educada, de ser de una manera rígida, porque mi papá es ex militar. Mi papá me enseñó disciplina y me enseñó que lo que yo iniciaba lo tenía que terminar, y me enseñó principios de obediencia. No fue fácil, fue fuerte, pero gracias a Dios aprendí y por eso estoy aquí. Sí. ¿Cómo fue el encuentro con Cristo en el caso tuyo, Alejandro? Esa palabra profética de este muchacho yo puedo decir visiblemente que me tocó en mi espíritu. No me pregunto, ahora lo entiendo, fue del Espíritu de Dios al Espíritu del hombre. Yo empecé a llorar en los pasillos de la universidad. Había un vacío en mi corazón. Llegué a la habitación donde estudiábamos, rentábamos, no puedo decir si apartamento, era un cuarto, compartíamos 4. en la misma habitación, y pasé toda una noche llorando y le decía: Señor, ¿y qué?
no sabía nada del Señor, pero Dios estaba tratando en mi espíritu. Yo puedo decir que fue una conversión genuina acerca de una palabra profética. Okay. ¿Cuándo comienzan ustedes el pastorado, ya su iglesia? ¿Qué año? Nosotros empezamos específicamente en el 2003. Entendimos los tiempos de Dios, hubo una transición donde estábamos, nos apersonamos al primo del papá de la pastora Elisa, quien nos celebró, nos casó. Él nos dio un concepto pastoral, un hombre de Dios que respetamos mucho. Nos dijo: entiendo que esta es una transición, las autoridades de su iglesia, pues ellos han tomado su decisión, este es el tiempo de que ustedes empiecen. Y la autoridad máxima que en ese entonces teníamos llegó a la casa y nos dijo: pastores, el llamado es irrevocable. Su tiempo aquí ha terminado. Yo vengo específicamente a bendecirlos. Oró por nosotros. Y se fueron a abrir sus iglesias. Y empezamos, el ministerio. Exactamente, empezamos a finales de 2003, pero 2003, marzo 2003. Qué bueno. Una vez que ustedes entran en todo esto, ¿cómo se conectan con nosotros, conmigo, con mi esposa? Dios hace un de repente divino. ¿Cuántas personas tenían en ese tiempo? Éramos en un shopping center, en un localcito, teníamos casi 80, 100 personas. 80 personas, 100 personas. ¿Cómo fue la conexión? Y en ese entonces, Pastora Elisa. ¿Quiere contarme? Es algo sorprendente lo que hizo la conexión, pastor. Vemos aquí el poder sobrenatural de Dios. En ese momento yo estaba muy herida, había mucha falta de perdón. ¿Por qué estabas herida ella? Estaba herida, pastor, porque es bien duro, o sea, difícil la transición que nosotros tuvimos, porque estábamos en una denominación sirviendo como pastores, y como éramos tan jovencitos, en esa edad teníamos 23, 26 años, éramos unos niños. Me acuerdo que Alejandro se dejaba crecer el bigote para que la gente madura que llegaba a pedir consejo no se retirara. Lo más triste fue que ya habíamos vendido mi clínica, o sea, yo me casé con Alejandro, yo trasladé todas mis cosas para San Pedro Sula. Iniciamos, creíamos, yo nunca me imaginé que de la noche a la mañana íbamos a perderlo todo. Y entonces de la noche a la mañana estábamos sin rumbo, sin dirección, solos, huérfanos, sin saber lo que era la paternidad de Dios. Y yo recuerdo que no teníamos dinero para nada, y literal, pastor, yo vi como la mano de Dios protectora mandaba gente a darnos comida, mandaba gente. Los cuervos llegaban. Sí, de una manera sobrenatural, de gente que nosotros no conocíamos. Recuerdo yo que de Estados Unidos viajó una hermana que nos conocía como pastores y nos dio el valor de 4 meses de pago en el banco, que estábamos a punto de perder la casa, pastor. Esto fue en medio de toda la crisis, después que te vota la denominación. Yo creí que, en realidad creí que no tenía llamado. Creí que todo estaba terminado. Pues muchas gracias, quiero darle muchas gracias a ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y de verdad que públicamente quiero decirles que me siento orgulloso de ustedes. Me siento, aquellos hijos que llegaron dolidos, golpeados al ministerio, me siento feliz que puedo ayudar a otros golpeados, restaurarlos, y no solamente eso, ahora ver a Dios hacer tantas cosas a través de ustedes. Cientos están siendo liberados, cientos están siendo tocados, transformados. Entonces la pregunta que hago: ¿hay algo falso cuando vidas son transformadas? ¿Hay algo falso? Porque hay mucha gente que dice: yo no creo en lo apostólico y profético, eso es del diablo. ¿Hay algo falso cuando los pastores y las pastoras son restauradas? ¿Hay algo falso cuando los milagros creativos? ¿Hay algo falso cuando miles son liberados por el poder de Dios? ¿Hay algo falso cuando matrimonios son restaurados? No hay nada falso cuando Cristo es exaltado. Yo de verdad me siento bien orgulloso como su padre. Lástima que mi esposa no pudo estar acá, pero en nombre de mi esposa y el mío y todo el equipo me siento orgulloso de ustedes, que sigan trabajando y pues sigan expandiendo el reino hasta que Cristo venga. Muchísimas gracias, pastora Yulisa. Muchísimas gracias, pastor Alejandro.